¿Crees que la vida en el campo medieval era simple, pura y en armonía con la naturaleza? Piénsalo otra vez. Lo que muchos imaginan como una existencia tranquila, fue en realidad una rutina brutal, agotadora y sin salida. No era romanticismo rural, era supervivencia diaria. Antes de decir yo podría vivir así, espera. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia de conexión con la tierra, sino de esclavitud, hambre, dolor y muerte precoz. ¿Estás listo para enfrentarte a la realidad que la historia quiso ocultarte? Ser campesino en la Edad Media no significaba tener tu propio pedazo de tierra, significaba vivir y morir trabajándola de otro. Alrededor del 90% de los granjeros medievales eran siervos o arrendatarios atrapados en un sistema donde todo pertenecía al señor feudal. No importaba cuánto trabajaran, cuántas cosechas levantaran o cuántas generaciones pasaran allí, la tierra jamás sería suya. Era una condena hereditaria disfrazada de vida rural. La propiedad era un privilegio reservado a unos pocos. Los registros muestran que menos del 5% de los campesinos llegaban a adquirir tierras propias. El resto simplemente nacía, envejecía y moría al servicio de una tierra que jamás podrían llamar suya. Y no solo eso, los mejores campos estaban reservados para el señor. Los campesinos recibían lo que sobraba. Aún así, debían pagar rentas, entregar parte de su cosecha y trabajar días extraobligatorios en las tierras del señor, sin ningún tipo de remuneración. Era un sistema diseñado para mantenerlos siempre en desventaja, como engranajes reemplazables de una maquinaria feudal que se alimentaba de su esfuerzo. La libertad no era una opción. Salirse del sistema significaba castigo, pobreza o muerte. Así que la tierra no era hogar ni sustento propio. Era una jaula. Una que no podías abandonar, sin importar cuánto sudaras sobre ella. ¿Sigue sonando romántico vivir como en la Edad Media? Olvídate de la idea de un hogar cálido y acogedor. Para un campesino medieval, la casa no era un refugio, era otra forma de castigo. Construidas con materiales improvisados y técnicas básicas, estas viviendas no ofrecían protección real contra el clima ni comodidad alguna. El suelo no era de madera ni piedra, era tierra apisonada que se convertía en lodo con la lluvia. Cada paso dentro de casa era un recordatorio de que incluso en tu propio espacio, el sufrimiento era la norma. No había divisiones, ni privacidad, ni muebles en el sentido moderno. Toda la familia, y a veces los animales, compartía un único ambiente. Las noches eran largas, frías y cargadas de humo, porque el fuego se encendía en el centro del espacio y el humo debía encontrar su salida por un agujero improvisado en el techo, si tenía suerte. Respirar se volvía una tarea peligrosa. Los estudios de esqueletos muestran depósitos de hollín en los pulmones desde edades tempranas. Las enfermedades respiratorias eran parte del precio por calentarse o cocinar algo. Y cuando llovía fuerte, el techo no solo no protegía, sino que empeoraba la situación. Las filtraciones eran constantes, los malos olores persistentes, y las plagas, incontrolables. No había escapatoria. Tu casa era simplemente una extensión de la miseria del campo. Un espacio donde descansar era casi tan duro como trabajar. En la Edad Media, la comida no era placer, ni cultura, ni variedad. Era monotonía, escasez y deterioro lento del cuerpo. Para un campesino, el menú diario era casi inmutable: pan duro hecho de cebada o centeno, una sopa aguada de vegetales llamada pati y un poco de cerveza ligera. Esa era la dieta, no por elección, sino por obligación. Día tras día. Año tras año. No había desayuno nutritivo, almuerzo energético ni cenas abundantes. Solo supervivencia con lo mínimo. El pan, oscuro, denso y mal molido, contenía fragmentos de piedra que desgastaban los dientes hasta dejarlos inútiles antes de los 30 años. Comer era una tarea dolorosa. La carne era un lujo reservado para días festivos o accidentes. Si un animal se enfermaba y ya no servía para trabajar, tal vez se comía. El resto del tiempo, se soñaba con ella. Y si crees que el invierno era difícil, imagina los meses del hambre, enero a abril, cuando las reservas escaseaban y nada nuevo había crecido aún. En ese periodo, entre el 20% y el 30% de los niños no sobrevivían. Los adultos perdían peso, fuerza, y sus cuerpos se volvían aún más vulnerables a enfermedades. La desnutrición era tan común que los huesos de los esqueletos muestran parálisis de crecimiento y malformaciones. La comida no te mantenía con vida. Solo alargaba el sufrimiento. Comer, en el mundo medieval, era simplemente la forma más lenta de morir. En la vida de un campesino medieval, las herramientas no facilitaban el trabajo.
Eran una prolongación del castigo físico diario. El arado, instrumento esencial para cultivar, estaba hecho casi por completo de madera, con una punta metálica mínima que se desgastaba o rompía al primer contacto con piedras o tierra dura. Repararlo podía costar hasta 2 semanas de salario. Y eso si tenías uno. En muchas aldeas, hasta 7 familias compartían un solo arado. Era como competir por un salvavidas en un naufragio. Las hoces y guadañas, herramientas básicas para cosechar, eran de hierro rudimentario, se oxidaban fácilmente y se desafilaban a las pocas horas de uso. Mantenerlas en condiciones aceptables exigía pasar horas frotándolas con piedras toscas, solo para repetir el ciclo de desgaste y esfuerzo al día siguiente. El trabajo con estas herramientas generaba un desgaste físico brutal. Cada golpe, cada empuje, transmitía fuerza bruta al cuerpo sin ninguna protección ergonómica. No es casualidad que los esqueletos de campesinos muestren patrones de desgaste severo en hombros, columna y caderas antes de los 30 años. La artritis, las hernias y el dolor constante no eran enfermedades, eran la norma. Nadie escapaba al deterioro físico. Nadie llegaba a viejo sin que su cuerpo lo delatara. Estas herramientas no eran instrumentos de trabajo. Eran dispositivos de desgaste. Cada día en el campo era una batalla contra la tierra y contra tu propio cuerpo. Nacer campesino en la Edad Media no solo significaba pobreza. Significaba que tu destino ya estaba escrito. La libertad, tal como la entendemos hoy, era inexistente. La mayoría de los campesinos eran siervos, personas atadas legalmente a la tierra. No podían mudarse, casarse o cambiar de trabajo sin el permiso del señor feudal. No porque hubieran cometido un crimen, sino porque simplemente habían nacido en el lugar equivocado. Querías mudarte al pueblo de al lado para buscar una mejor vida, debías pagar. Querías casarte con alguien de otra aldea, debías pagar. Incluso los hijos heredaban este estatus, perpetuando un ciclo de control y sumisión que se extendía por generaciones. Y si desobedecías, las consecuencias podían ser brutales: castigos físicos, pérdida de tu hogar o el destierro. Algunos señores contrataban cazadores de siervos para atrapar a quienes intentaban huir. La educación tampoco ofrecía una salida. Menos del 5% de los campesinos sabía leer o escribir, dejándolos completamente vulnerables a engaños legales, manipulaciones religiosas y explotación económica. No entendías los contratos que firmabas. No conocías tus derechos. No tenías a quién reclamar. El sistema estaba diseñado para mantenerte exactamente donde estabas, pobre, obediente y útil. La tierra no era lo único que te pertenecía. Tu cuerpo, tus decisiones y tu futuro también estaban bajo el control de otro. En lugar de sembrar esperanza, sembrabas obediencia. Y cosechabas servidumbre. Si había un enemigo que los campesinos medievales no podían enfrentar ni negociar, era el clima. En un mundo sin predicciones meteorológicas ni sistemas de riego, el cielo dictaba la vida y la muerte. Una sequía no era solo mala suerte, era una sentencia de hambre. Un solo verano sin lluvia podía destruir hasta el 70% de los cultivos, dejando aldeas enteras sin reservas para el invierno. Y cuando la lluvia finalmente llegaba, muchas veces lo hacía en forma de tormentas violentas que inundaban los campos y arrastraban semanas de trabajo. Los sistemas de drenaje eran rudimentarios, apenas zanjas excavadas a mano. No podían contener la fuerza de una tormenta prolongada. Las cosechas se pudrían en el barro, y el grano almacenado se llenaba de hongos o era devorado por ratas. Pero incluso si el clima era moderado durante la siembra y el crecimiento, bastaba una helada temprana para arruinar todo el esfuerzo. Un amanecer frío en otoño podía convertir un año entero de trabajo en cenizas. Los inviernos eran largos, oscuros y crueles. Las casas no ofrecían protección real contra el frío, y muchas familias no sobrevivían las temporadas más duras. Incluso los animales morían por decenas, reduciendo la fuerza de trabajo y la fuente de alimento. El campesino medieval no solo luchaba contra el sistema feudal, luchaba contra la naturaleza misma. Y en esa batalla, siempre estaba en desventaja. Porque el clima no perdonaba, no escuchaba súplicas, y nunca se cansaba. La enfermedad era una compañera constante en la vida del campesino medieval. No existían hospitales cercanos, ni médicos formados, ni mucho menos higiene básica. El agua potable era una ilusión. La mayoría bebía de pozos o arroyos contaminados con desechos humanos y animales. Enfermedades como la disentería y el tifus recorrían las aldeas de forma implacable, atacando especialmente a los más vulnerables, los niños y los ancianos. Bastaba una taza de agua para condenarte. El cuerpo de un campesino no solo sufría por fuera,
también por dentro. Estudios modernos revelan que más del 80% de la población rural albergaba parásitos intestinales. Lombrices, tenias y otros invasores robaban nutrientes vitales, debilitando aún más a cuerpos ya desnutridos. Esto generaba fatiga crónica, retraso en el crecimiento y una vulnerabilidad extrema a otras enfermedades. Era como tener un enemigo dentro, constantemente drenando tus fuerzas. Las infecciones cutáneas eran parte del paisaje diario. Con escaso acceso a baños o agua limpia, la piel se convertía en un campo fértil para sarpullidos, úlceras y hongos. Padecimientos como la sarna o la tiña no eran excepciones, eran la norma. Y cuando una herida se infectaba, no había antibióticos, solo rezos y remedios caseros que a menudo empeoraban la situación. Enfermarse no era una posibilidad. Era una certeza. Lo incierto era si sobrevivirías. Y casi siempre, la respuesta era no. Después de todo el esfuerzo, sufrimiento y obediencia, la recompensa del campesino medieval era nada. Ningún ascenso, ningún reconocimiento, ninguna garantía de un mañana mejor. Todo lo que sembraba lo hacía por obligación, todo lo que cosechaba, se lo quedaban otros. Su cuerpo se destruía con los años, su familia moría de hambre o enfermedad, y su vida terminaba tal como empezó, en la miseria. Ni siquiera la vejez ofrecía descanso, solo traía dolor acumulado y un cuerpo roto por décadas de trabajo. Este no era un estilo de vida, era una sentencia heredada. Una cárcel sin barrotes, diseñada para parecer natural. Y lo peor de todo, no había salida. Ni rebeldía, ni suerte, ni esfuerzo individual bastaban para escapar. Solo el silencio, la resignación y el olvido. Porque en esa época, ser campesino no era vivir. Era sobrevivir lo justo para seguir sirviendo al sistema. Hasta que el cuerpo ya no pudiera más. Hoy idealizamos el pasado como si hubiera sido más puro, más humano, más real. Pero para millones, fue una pesadilla silenciosa disfrazada de rutina. La vida del campesino medieval no era romántica, era una lucha constante contra el hambre, la opresión y la muerte temprana. Si alguna vez pensaste que podrías vivir en esa época, tal vez quieras pensarlo 2 veces. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más verdades incómodas sobre la historia, suscríbete. Porque a veces, conocer el pasado es la mejor forma de entender todo lo que no queremos repetir.